Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Mateo Mera y en nombre de Interform queremos darles la bienvenida a este nuevo ciclo de videoconferencias, buenas prácticas en el seguimiento de egresados y pertinencia de la formación profesional. Antes de comenzar, quisiéramos comentar algunas indicaciones para el buen desarrollo de la sesión. Para asegurar la fluidez de la presentación, los micrófonos de los participantes van a permanecer apagados durante la videoconferencia, pero el chat quedará disponible para que puedan realizar preguntas o comentarios durante la sesión. Les invitamos a utilizarlo. Además, nos gustaría informarles que esta sesión será grabada y que la grabación será distribuida a través del boletín de Sinterfor en el correr de esta semana, probablemente. Agradecemos mucho su participación y que este espacio les sea de utilidad para intercambiar experiencias, aprendizajes y buenas prácticas en torno al seguimiento de egresados. También, por último, ya me estaba olvidando, este ciclo cuenta con 3 sesiones y la próxima sesión será el 2 de junio. Por lo tanto, queremos avisarles que el registro en esta actividad ya sirve para las 3 sesiones que vienen. También se comunicará por el boletín pertinentemente. Ahora los dejo con mi colega Rodrigo Filgueira, que será el encargado de la moderación. Que disfruten de la sesión. Muchas gracias, Mateo. Bienvenidos a todos. Eh, ya tenemos, por lo que veo, unos 77, 78 participantes eh, de los 170, o sea que tal vez llegamos a números bastante más impresionantes. Les mando saludos desde Montevideo, donde está ubicado Sinterfor. Como dice allí debajo, mi nombre es Rodrigo Filgueira. Soy en la jerga de la OIT, un especialista en formación profesional y transición digital, que es el tema donde trabajo fundamentalmente. Y voy a estar a cargo de hacer una microintroducción para dejar que Carlos de León del INTECAP disponga de todo el tiempo posible para poder contarnos lo que el INTECAP hace en este terreno. El foco de esta presentación, ustedes lo van a ver, habla de evaluación de impacto de la formación profesional. ¿Sí? Aunque el ciclo que tenemos pensado de charlas se focaliza en el seguimiento de egresados. Y entendemos ciertamente que el seguimiento de egresados es parte de esa medición de impacto. Eh, Digamos que desde los años 80 o 70, inclusive cuando se da toda la transformación fuerte y aparecen los sectores sobre todo de servicios, este, que desafían fuertemente la formación profesional, comienza a verse un escenario menos estable en términos de cómo hacíamos para medir, saber qué es lo que necesitábamos formar, en qué necesitábamos formar y cómo medir qué tanto éxito estábamos teniendo. ¿Sí? No es un escenario nuevo. Ahora, sí estamos hablando de que hace 40 años o casi 45 50 años, la formación profesional se ve enfrentada a tener que entender mejor, ¿sí?, qué estaba pasando con sus acciones, cómo priorizar, hacia dónde orientar los esfuerzos. El escenario actual, con todas las transformaciones que estamos viviendo en los aspectos que tienen que ver con el cambio demográfico, por ejemplo, o con los procesos de digitalización y transformación digital de la sociedad, o la aparición este, de nuevos trabajos, ocupaciones y sectores en el tema de sustentabilidad y demás. A ver, estamos en un escenario de cambios muy, muy fuertes y no voy a hablar de inteligencia artificial porque tendríamos para toda la charla y lo dejo a Carlos sin poder hablar. Pero la cantidad de incertezas que está generándose, a las que tienen que enfrentar las instituciones de formación profesional, es alta y creciente. Eh, Más importante aún, entonces, se hace esta necesidad de decir, medir continuamente no solo lo que el mercado de trabajo aparentemente está demandando, ¿sí?, los sectores productivos y de servicios están demandando, sino ver cuál es el efecto de nuestra acción, o sea, de la acción de la formación profesional en cerrar aquellas brechas. ¿Sí? Es muy importante medir las brechas, pero si no medimos la salida de nuestro proceso, estamos en serios problemas para luego repriorizar.
tomar decisiones basadas en datos y no en opiniones o intuiciones. Entonces, en ese sentido es que esta secuencia eh, de webinarios, seminarios en línea, ha sido planificada, ¿sí? Les comento que vamos a tener en las siguientes sesiones casos del SENAC de Brasil, del Servicio Nacional de Aprendizaje Comercial de Brasil, y vamos a tener también del Infotep de República Dominicana. Eh, Vamos a tener esos dos casos más. Y sin más, sin hacerle, gastarle más tiempo a Carlos, voy a encargarme de contarles un poco que Carlos de León Herrera es economista, es magíster en desarrollo, eh, ejerce docencia universitaria en varias universidades, USAC, Galileo, Panamericana desde el 94, en temas de microeconomía, de análisis teórico y práctico de estructuras de mercados y demás. Ha publicado en lo que concierne en gran medida la formación profesional artículos en temas de competencia, competitividad y productividad, vinculado a formación, bueno, a uno de los mandatos fuertes de la formación profesional, y es actualmente el jefe del Departamento de Investigación e Innovación Tecnológica del INTECAP, con la principal función de programación, coordinación y supervisión del diseño y ejecución de investigaciones que hagan diagnósticos sobre los sectores productivos, competencia, detecciones de necesidades de servicios y evaluaciones de impacto. ¿Sí? Sin más, de mi parte voy a estar moderando. Los invito a que en cuanto algo que diga Carlos le genere un llamado de atención, puedan ponerlo en el chat como preguntas y vamos a tener una sesión al final de moderación y de intercambio de preguntas. Carlos, te dejo la palabra y cierro mi micrófono hasta próximo aviso. Buenos días a todos, mucho gusto de saludarlos. Es un placer estar colaborando con Sinterfor y con el SENA para exponer hoy el tema de cómo evaluamos nosotros el impacto de la formación en los egresados de formación certificable. Voy a compartir mi ventana, mi pantalla. Por favor, me confirman si la están viendo. Perfectamente, Carlos. Muy bien, pues bueno, muchas gracias. Vamos a compartir la metodología que utilizamos en el INTECAP para evaluar el impacto de la formación certificable en los egresados del INTECAP. Yo creo que cada institución puede hacer las mediciones de acuerdo a sus posibilidades y sus necesidades. Y nosotros pues hacemos varias mediciones en el INTECAP. Eh, por qué evaluar el impacto? Primero, porque somos una entidad del Estado y se ha venido utilizando la metodología de gestión por resultados, la cual nos exige medir el impacto de nuestras acciones, ¿verdad? A través de eso podemos medir los impactos en las personas. Esos impactos pueden ser empleabilidad, inserción laboral, emprendimiento, movilidad social, la responsabilidad de las personas ante la sociedad, la autoconfianza, la autoestima, la dignidad, ¿verdad? Tantos impactos que podemos tener sobre las personas a través de la formación. En las empresas, ¿qué podemos medir? El desempeño de las empresas, el comportamiento de la productividad, la rotación de personal, el crecimiento en su producción, el aumento en la competitividad. Y sobre el país, ¿qué podemos medir? Si la capacitación colabora o apoya al crecimiento económico, la sostenibilidad, eh, si esto apoya a que tengamos más democracia, mejoramiento de indicadores sociales como el índice de desarrollo humano, etc. Pero hoy vamos a referirnos a la medición del impacto en las personas. Eh, pues nosotros capacitamos personas. El impacto que tiene la capacitación es en lo económico, en lo social, en lo emocional. Pero nosotros medimos algunos impactos económicos y sociales. Medimos
cómo mejora la formación para estas condiciones, ¿verdad? Y nosotros medimos el empleo, ¿verdad? Que tanto las personas logran alcanzar un empleo o insertarse laboralmente, mejorar sus condiciones de trabajo y de contratación. Medimos también las condiciones sociales, cómo puede haber una mejora en la vida de las personas formadas y la relación formación-empleo, establecer ese vínculo entre la formación certificable y la inserción laboral. Eh, Medimos básicamente estas condiciones, las condiciones laborales, establecemos el perfil laboral de los egresados y todo lo hacemos en dos momentos, antes de la formación y después de la formación. Sinterfor recomienda que la medición se haga en un periodo de entre 6 y 18 meses de finalizada la formación. Nosotros ahí tuvimos algunas discusiones, ya les voy a comentar. Medimos el emprendimiento, porque hay muchas personas que después de la formación están en capacidad de establecer un emprendimiento. Eh, Cuántos emprendimientos se generan y el porcentaje de sobrevivencia de los emprendimientos. Y aprovechamos en la investigación que hacemos cada año, porque la hacemos cada año, a obtener la percepción de la calidad de nuestros servicios. Los egresados nos evalúan y nos evalúan en diferentes aspectos. Eh, ya para ir profundizando en cómo hacemos nosotros la evaluación, eh, evaluamos egresados. eh, INTECAP está dividido en 5 regiones geográficas en Guatemala. Somos un país relativamente más pequeño que Colombia, pero dividimos nuestro territorio en 5 regiones. Medimos la inserción laboral como el acceso y la calidad del empleo tras la formación. Medimos la condición económica, como la mejora en los ingresos y el bienestar económico de las personas. Tenemos ahí algún componente de capacidad de ahorro que incluimos en nuestras encuestas, ¿verdad? Y medimos el emprendimiento, ¿verdad? Como negocios o proyectos iniciados después de la formación. El tipo de estudio que hacemos es cuantitativo, básicamente son encuestas, hacemos un formulario de encuestas, hacemos una medición transversal, es decir, medimos una sola vez, y de campo, ¿verdad? Aplicada a los egresados. Hace un par de años hicimos una medición de la evaluación del impacto en egresados de hacía 5 años, ¿verdad? Y la cual nos dio bastante información importante e interesante también. El universo son los egresados de las diferentes especialidades de las 5 regiones, de todas nuestras unidades operativas. Eh, el criterio de certificación eh, es que cuando las personas, digamos, se forman en el INTECAP, eh, terminan su formación, es decir, terminan sus cursos, hacen sus prácticas y después se preparan para hacer unas evaluaciones que les dan derecho a obtener el certificado de su formación. Pero nosotros tenemos aquí algunas clasificaciones, que es el certificado solicitado, que es cuando las personas ya hicieron sus pruebas, sus evaluaciones, las aprobaron y se solicita la emisión del certificado. Hay otra fase en donde el certificado ya está autorizado y otra en donde se les ha entregado. Hace algunos años hacíamos la evaluación de impacto solo con las personas que ya tenían su certificado entregado. Sin embargo, nuestra misma junta directiva nos pidió que lo hagamos con las personas que ganaron aprobaron las evaluaciones para obtener el certificado, porque nos ocurre mucho que las empresas contratan a los jóvenes que se han formado, independientemente de que tengan el certificado o no, y muchos de ellos se quedan trabajando y ya no pueden regresar a obtener el certificado. Esta, pues, la metodología que nosotros utilizamos es post formación, hacemos una encuesta. Hemos tratado de impulsar que fuera a través de un registro administrativo, a través de un programa de fidelización en donde los egresados ingresaran su información al sistema
se nos ha complicado todavía bastante esa fase, el hecho de lograr que la gente ingrese su formación y siga conectada con el INTECAP. Entonces, por eso lo hacemos de esta manera. Eh, También habrían formas, diría alguien, ¿por qué no usan inteligencia artificial? Pero el grado de desarrollo y avance de la información, del uso de información estadística, de las bases de datos en Guatemala es todavía no como para hacer ese tipo de mediciones utilizando la inteligencia artificial. Entonces, nosotros tenemos más o menos, atendemos 30,000 personas al año en formación certificable y más o menos 15,000 son las que terminan la formación cada año. De esos 15,000, nosotros tenemos que hacer un filtrado. Eh, ¿Qué filtrado es el que hacemos? Digamos, eliminamos de nuestra base de datos los registros de eventos no finalizados en el año de estudio. Hay eventos que se quedan eh, sin finalizar, digamos, al cierre del año. Eh, Eliminamos los registros de las personas que no tienen números de teléfonos válidos. A veces los jóvenes cuando se inscriben en el INTECAP e ingresan su información, que utilizamos un sistema de autogestión, ingresan números de teléfono incorrectos o nos ingresan el número de teléfono del centro de capacitación o números inválidos. Esos los eliminamos y también eliminamos los registros duplicados o repetidos, porque a veces tenemos jóvenes que cursan dos carreras o cursan más de algún curso. Entonces, para que no se nos repitan, eliminamos uno de los registros. Incluimos eventos certificables con una duración mínima de 200 horas. Incluimos eventos sin valores atípicos o extremos en la cantidad de participantes y eventos con la información de al menos 10 personas para obtener un dato representativo, ¿verdad? Eh, Cuando hemos incluido eventos de menos de 10 o si los quisiéramos incluir en la información que vamos a obtener, no va a ser representativa de cada grupo. Eh, digamos, para nosotros es muy importante llegar al detalle, ¿verdad? Porque tenemos en el INTECAP, tenemos regiones, en las regiones tenemos centros de capacitación o unidades operativas, luego tenemos especialidades y luego tenemos eventos y luego tenemos los grupos. Entonces, para nosotros es importante obtener información de cada grupo para ver cómo se comportó, digamos, la inserción laboral, el emprendimiento, etcétera, en cada uno de los grupos que nosotros manejamos, ¿verdad? Entonces, así es como desglosamos, digamos, la muestra que obtenemos de nuestro marco menstrual. Tenemos información o datos, digamos, del programa específico. Distribuimos también la muestra por género, que es importante para nosotros poder tener información separada por hombres y mujeres. Y si uno calcula la muestra con la fórmula estadística para establecer una muestra, y si lo hacemos por cada grupo que obtenemos, nos saldría una muestra enorme. Y tenemos el inconveniente que nosotros para hacer este tipo de investigaciones manejamos un presupuesto limitado. Entonces, por eso calculamos esta muestra tomando en cuenta todo el marco muestral y de cada grupo obtenemos un mínimo de egresados y más o menos nos ha salido un porcentaje de un 45% del marco muestral, ¿verdad? Dividido en hombres y mujeres de los egresados que tenemos, lo cual consideramos pues es un porcentaje que nos permite tener representatividad en de la información que obtenemos. El método que usamos es una encuesta telefónica, es una boleta bastante larga, diría yo, porque tenemos más o menos 73, 75 preguntas en la boleta. El tiempo estimado para que cada persona llene o responda a la boleta es de 17 minutos con 20 segundos. Ese es nuestro promedio. Lo hacemos con llamadas telefónicas, ¿verdad? Contactamos directamente a los egresados, aplicamos el formulario electrónico estructurado y pues con eso construimos una base
de datos, ¿verdad? Así es como hacemos la información, como obtenemos la información con la que hacemos la evaluación. Yo no sé cómo serán los jóvenes en Colombia, supongo que muy parecidos a los de Guatemala en cuanto a el que muchos cambian de teléfono o número telefónico frecuentemente, y es uno de los inconvenientes que tenemos para localizar a los jóvenes. Entonces, antes de cada evaluación, nosotros hacemos un reporte, una prueba de contactabilidad para ver a cuántas personas tenemos que llamar para obtener las llamadas efectivas que nos permiten obtener la información, ¿verdad? Entonces, digamos, el árbol de resultados de las llamadas dividimos las entrevistas que son efectivas, cuando son exitosas y obtenemos la información, y la lista de contactos no efectivos, ¿verdad? Y ahí tenemos una gama, ¿verdad? Donde desde que nos mandan al buzón de voz, está fuera de servicio el número, llamada incompleta, no nos contestan, no quiso colaborar, no se contactó a la persona, número equivocado y volver a llamar. Mis colegas del SENA que trabajan en este tipo de investigaciones y de estudios han de haber tenido la experiencia que nos pasan muchas cosas, ¿verdad? Nos pasan de todo. Eh, Aquí en Guatemala ha surgido desde hace varios años el delito de extorsión, eh, para lo cual pues usan las llamadas telefónicas y eso nos provoca cierto temor en las personas para responder llamadas y para responder encuestas. Entonces, nosotros lo que hacemos también es que anunciamos en nuestras redes sociales que estamos haciendo este tipo de estudios para que la gente pueda tener confianza. También le informamos a todas las unidades operativas, ¿verdad? Para que cuando la gente llame para preguntar si la encuesta es de parte del INTECAP, que estén enterados y que estén de acuerdo. Eh, no sé si vamos bien ahí, si alguien tiene alguna pregunta, y si no, pues continuamos. Aquí les presento un cuadro histórico con la información que hemos generado desde el 2018 con estas evaluaciones de impacto. Déjenme contarles que antes del 2018 las evaluaciones de impacto las hacían por especialidad y no las hacían para todos los egresados. A partir de ese año empezamos a hacerlo de manera global, ¿verdad? Y empezamos a manejar pues, datos que de acuerdo a la información que manejábamos antes han sido encuestas numerosas con muestras cada vez más grandes. En el 2025, como pueden ver, manejamos 4.175 encuestas efectivas. Y aquí pues les comparto algunos indicadores, ¿verdad? La inserción laboral antes de la formación era del 41%, es decir, que 41% de los participantes que entrevistamos trabajaban antes de la formación. Pero después de la formación era un 60%, es decir, ahí hay un aumento del 19%. Y eso es lo que nosotros le acreditamos a la formación, ¿verdad? Aunque hay que tener muy claro que la inserción laboral es multifactorial, ¿verdad? Puede depender de factores como el desempeño de la economía, la geopolítica, movimientos políticos, catástrofes naturales como la que ya vivimos recientemente con la pandemia, de guerras como las que estamos viviendo actualmente, etcétera, etcétera. Pero cuando estamos en condiciones normales, esta inserción laboral pues, puede ser un buen indicador de que nuestra formación está siendo pertinente y que tiene buena calidad, ¿verdad? Es decir, que los empresarios, el tejido empresarial o las organizaciones productivas están contratando a nuestros egresados. Y eso es en cuanto a la inserción laboral. Y nosotros de los que se insertan laboralmente, como un porcentaje de las personas que entrevistamos, calculamos además la inserción laboral en la formación, que se relaciona con las personas que trabajan se colocan en alguna ocupación relacionada con la formación que recibieron. Es decir, que alguien que estudió gastronomía, pues trabaja
en cocina, en temas de gastronomía, ¿verdad? Alguien que estudió soldadura trabaja en un tema de soldadura. Y vemos que para el año 25 la inserción laboral en la formación era del 41% y después de la formación subió al 67%, es decir, que nuestros egresados están obteniendo empleos en especialidades en las cuales se formaron. Pero entonces la evaluación de impacto lo que mide es ese tipo de, esas brechas de mejora, ¿verdad? En las condiciones de los egresados. Aquí tenemos unos resultados de evaluación de impacto de egresados en el año 24, año 2024. Esta la hicimos el año pasado, en el 2025. De 1.697 entrevistados, el 40.65% trabajaba antes de la formación y después de la formación eh, llegó en la gráfica del lado derecho a 60.10%, es decir, casi un 20, ¿verdad? Un 19.45%, y esa es la brecha que tenemos acá, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros medimos en en la evaluación de impacto. En, en lo que es en el trabajo relacionado con la formación, o sea, la inserción laboral en la especialidad, teníamos que antes de la formación un 41%, 41.48% sí trabajaba en algo relacionado con el programa o la especialidad en la cual se formaron. Y después de la formación ascendió a 67.08%, ¿verdad? Es decir, ahí hubo un aumento significativo, lo cual pues es un indicador positivo para el resultado o el impacto de la formación. Otro elemento que nosotros consideramos en la evaluación de impacto es el rango salarial. Nosotros les preguntamos por rangos en qué nivel de ingresos se ubicaban antes de la formación y se ubican después de la formación. Aquí tenemos rangos de menos de 2.000 quetzales, de 2.000 a 3.000, de 3.000 a 4.000, más de 5.000 quetzales, de 4.000 a 5.000, y los que no nos responden, que siempre tenemos gente que no nos responde. La moneda aquí en Guatemala pues es el quetzal. Aquí les pusimos una tablita más o menos de las equivalencias de quetzales a pesos colombianos para que ustedes tengan una idea. Eh, y acá tenemos que el 79.93% de las personas encuestadas se ubicaban en los rangos menores, es decir, menos de 2.000 quetzales, de 2.001 a 3.000, de 3.001 a 4.000 quetzales, si vemos ahí. Y el 15.16 se ubicaba en los rangos más elevados, de más de 5.000 y de 4.000 a 5.000. Y entonces, después de la formación, con la evaluación de impacto que hacemos, nosotros obtuvimos información de que en los rangos superiores se ubicó un 66.71, perdón, en los rangos menores un 66.71, es decir, que la cantidad de personas en esos rangos inferiores de ingresos fue menor, y en los rangos superiores se ubicaron o se ubicó el 25.26% de las personas. Ahí hubo un aumento más o menos del 10%, ¿verdad? Entonces, eso en cuanto a esos rangos. Y si vemos los rangos por separado, vemos que el rango de menos de 2.000 quetzales tenía 34.88 antes y después tenía el 17.78. O sea, bajó considerablemente, casi la mitad. El rango de 2001 a 3000 pasó de 24.98 a 19.01, también tuvo una disminución. El rango de 3001 a 4000 tenía 20.07 y pasó a 29.92. Ese rango tuvo un incremento, es decir, nuestros egresados mejoraron sus ingresos. El rango de más de 5.000 quetzales pasó del 8.15% al 12.51.
y el rango de 4.000 a 5.000 pasó de 7% a 12,75. Entonces, esto nos da una idea de un incremento, ¿verdad? En los ingresos de nuestros egresados, lo cual pues es positivo, nos da una idea de que los egresados están saliendo con una preparación adecuada y que es atractiva para el aparato productivo del país. Otro aspecto que nosotros evaluamos es sobre la situación de cómo trabajan los empleados en las empresas. Eh, en Guatemala, la economía informal oscila entre el 70 y 80% de las personas, y vemos que antes de la formación, solo el 39% de los entrevistados, de los encuestados, tenían un contrato de trabajo. Y después de la formación pasó a ser 54,75%, es decir, hubo un incremento en las personas que empezaron a trabajar en condiciones formales. Eh, Igual con el seguro social, el IX quiere decir Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Antes de la formación, un 37,07% tenían acceso a la seguridad social, y después de la formación, esto alcanzó un 54,63%, registrando un incremento del 17,56%. Es decir, vemos mejoras en las condiciones laborales y sociales, como es tener la cobertura del seguro social en las personas. También eh, vemos las situaciones antes y después de la formación, las personas que obtenían prestaciones, que tenían el aguinaldo, el bono 14, que más o menos andaban entre un 40%, y después de la formación pasaron a un 57%. Es decir, hubo aumentos importantes en, en esta mejora, ¿verdad? Hubo mejoras en las condiciones de trabajo de las personas. Y como un indicador digamos, movilidad social, nosotros establecimos si las personas han logrado tener capacidad de ahorro después de la formación, y vimos que antes, tenemos aquí el dato de que antes de la formación, el 59% de personas tenían capacidad de ahorro, y después de la formación pasó a 76,7%, es decir, aumentó la capacidad de ahorro en un 17,28%. Otra de las variables que nosotros medimos es el emprendimiento, ¿verdad? ¿Cuántas personas han logrado establecer un emprendimiento, una empresa después de la formación? Y teníamos que antes de la formación un 26% de personas tenía un emprendimiento o había emprendido un negocio. Eh, Vemos que después de la formación también el 90% de esos negocios o de esos emprendimientos aún estaban funcionando, que la capacidad de ahorro de las personas que emprendieron negocios era del 73,48%, y si el emprendimiento era relacionado con la formación, un 96% nos dijo que sí. Es decir, que en el emprendimiento las personas que lo hicieron, vemos que sus negocios subsistieron el periodo de duración después de la formación, ¿verdad? En el cual nosotros hacemos el estudio, que esos emprendimientos les han permitido ahorrar y que sí están relacionados con la formación, muchos de ellos, ¿verdad? Antes de capacitarse, un 12,41 tenían un emprendimiento, y después fue un 26%, ¿verdad? Entonces aquí hubo un impacto del 13,6%. Y de las variables últimas que tenemos, que nosotros hemos incluido en nuestra evaluación, es el de movilidad laboral, movilidad geográfica sería, de las personas que cambiaron de departamento de residencia desde cuando se capacitaron hasta cuando se hizo la evaluación de impacto. ¿Esto por qué lo hicimos?
porque teníamos dudas de cómo recomendar la oferta formativa para cada centro de capacitación, eh, si valía la pena recomendarla para el tejido empresarial o las actividades económicas que se desarrollan localmente, ¿verdad? Donde se ubican los centros, o lo hacíamos a nivel global, a nivel nacional. Y el medir este cambio de residencias nos dio el dato de que solo el 1.29% de los entrevistados cambió de residencia, es decir, muchos permanecen en sus lugares de residencia habitual en donde se capacitaron, ¿verdad? Entonces aquí tenemos los departamentos de Guatemala, son 22 departamentos y vemos que digamos, Guatemala, que es el departamento en donde está la ciudad de Guatemala, la capital, perdió 30 personas que emigraron. Eh, y de los que ganaron fue Quetzaltenango, que es el departamento, uno de los departamentos del occidente del país, en donde está la segunda ciudad en importancia económica del país, que ganó 12 egresados. Entonces, yo les voy a dar unas conclusiones eh, para ir cerrando el tema y si me da tiempo, si me dan un poquito de tiempo, les quisiera mostrar cómo nosotros trabajamos esto en un tablero de Power BI. ¿Verdad? Y las conclusiones es pues, que lo que no se mide no se puede mejorar, es una frase muy utilizada y de ahí pues la necesidad de hacer la evaluación de impacto, en este caso de la formación en los egresados. ¿Verdad? Otras evaluaciones de impacto que se pueden hacer, como les decía, es de la formación en la productividad de las empresas, de los otros servicios que nosotros brindamos en el INTECAP, de asistencia técnica, de certificación laboral. La evaluación de impacto es una herramienta importante para establecer la pertinencia y la calidad de la formación, como lo dije, porque si la formación no estuviera orientada hacia las necesidades del sector productivo, las empresas no contratarían a nuestros egresados y nuestros egresados no tendrían las mejoras laborales que ya vimos. Eh, Tiene mucha importancia el tamaño de la muestra. Nosotros pues siempre en los departamentos de estudios de mercado, de inteligencia de mercados, nosotros se llama investigación, eh, evaluamos la representatividad, qué tanta representatividad va a tener la información con la muestra que vamos a trabajar contra los costos que podemos tener en cada investigación. Es importante hacer una afijación adecuada de la muestra para tener resultados a detalle, ¿verdad? Tener resultados por especialidad. Digamos, nosotros los dividimos por áreas geográficas, por unidad operativa, por especialidad, eh, por grupos, ¿verdad? Hasta llegar a ese detalle. Eh, Muchas veces a los mismos instructores, a los compañeros instructores les interesa conocer cómo se han colocado, ¿verdad? Laboralmente sus jóvenes, sus egresados. Y es un dato que nos preguntan mucho ellos, ¿verdad? Y les interesa bastante. La periodicidad de este tipo de evaluaciones pues debería ser según el dinamismo del mercado laboral. Pues hoy, ya decía Rodrigo, estamos ante una serie de fenómenos eh, del mercado laboral, ¿verdad? Se escaseó la mano de obra calificada, muchos trabajadores ya no regresaron a trabajar después de la pandemia en determinados países, hay muchos movimientos migratorios, hay guerras, hay una serie de factores y fenómenos que hacen que el mercado laboral sea muy dinámico. Entonces, así habría que ir haciendo las evaluaciones de impacto. Y el potencial de uso de las herramientas de inteligencia artificial dependería del desarrollo y uso generalizado de estadísticas laborales. Digamos, en Guatemala el Ministerio de Trabajo no tiene la capacidad de obtener la información o de llevar ese tipo de registros que nos permitieran obtener la información que quisiéramos, ¿verdad? Sería pues muy fácil si tuviéramos ese desarrollo estadístico, pero no lo tenemos y entonces nos toca a hacer este tipo de evaluación. Yo aquí les puse la diapositiva de muchas gracias, pero si me dan un tiempito, eh, les quisiera presentar el tablero. Ahí me están poniendo manitas, muchas gracias.
Yo estaba muy nervioso por el, un auditorio tan distinguido como los amigos del SENA y los amigos de Sinterfor. Si me permites, Rodrigo, puedo compartir el tablero. Adelante, adelante. Un Eh, minutito. Carlos, un minutito. Eh, y aquí tenemos el tablero de PowerPoint que nosotros usamos para plasmar toda la información. Eh, Está la ficha técnica. Este estudio fue el que hicimos en el 2025 con egresados en el 2024. Tuvimos 9.305 egresados, que fue nuestro marco de muestreo, y al final conseguimos 4.175 encuestas efectivas. Y fuimos plasmando la información, ¿verdad? En estos tableros. Aquí tenemos nuestros filtros por unidades operativas, los centros de capacitación. Los podemos filtrar por región, digamos la región central. Esto se reduce a los centros de capacitación que tenemos en la región central. Eh, lo clasificamos según eh, el tipo de producto o servicio que nosotros tenemos, ¿verdad? Carrera técnica corta, las carreras técnicas medias, las CTM, las CTS, los diplomados, la formación de jóvenes y adultos. Y tenemos aquí el nombre del catálogo de- de las, de los programas. Y luego pues vamos teniendo las pestañas en donde tenemos las variables. Aquí vemos la inserción laboral, ¿verdad? Que la podemos filtrar por centro de capacitación, por especialidad. Y aquí es donde vemos, ¿verdad? El gran total era de 19% de variación, ¿verdad? Es el 41% antes de capacitarse y un 60% después. Y está la inserción en la formación, que era el 41% y pasó al 67%. Eh, Aquí tenemos la inserción en la formación por especialidad y por nombre del evento, ¿verdad? Aquí tenemos nuestras especialidades y las carreras, ¿verdad? Los nombres de los catálogos. Eh, y es decir, aquí podemos ir mostrando toda la información que nosotros vamos acumulando, ¿verdad? Que vamos generando. Esto se refiere a egresados que trabajan por cuenta propia o que son propietarios de una empresa. Eh, Antes de la formación eran 518 y después de la formación 861. Aquí están los rangos de los ingresos que les mencionaba, en los cuales pues vimos cómo mejora, si emplea trabajadores, eh, si tiene capacidad de ahorro. Recuerdo que habíamos incluido, pero la modificamos la pregunta de si había podido comprar un activo o un bien de capital después de la formación. Y en el caso de muchos jóvenes, eh, habían adquirido una motocicleta, lo cual representa para ellos un cambio importante porque les da libertad de movilidad para poder trabajar y desempeñarse. Em, Tenemos otra información que es sobre el emprendimiento, cuántos emprendieron antes de la formación, cuántos lo hicieron después, ¿verdad? Y todo esto, pues, en este tablero Carlos, dinámico. te comento, nos Ajá. preguntan si este tablero está disponible públicamente, me imagino que no, pero Eh, tú nos dices. no, no está, este es de uso interno, Rodrigo, pero yo creo que si se hace la gestión se los podríamos compartir, ¿verdad? Sí, para, o nos pueden preguntar directamente, ¿verdad? Nosotros les podemos colaborar Bien. con mucho gusto. Eh, Carlos, si te parece, aprovechamos estos 10 minutitos que quedan porque Muy llegaron bien, un montón de preguntas. muy bien, con mucho gusto. ¿Te Ya dejé de parece? compartir. Muy bien, muchas gracias. Además, no precisas seguir trabajando porque los aplausos ya llegaron. Sí, muchas gracias. Gracias a todos. Qué No, agradable. Carlos, ahí siguen llegando aplausos. Carlos, Muchas en un gracias. momento tú estabas presentando, durante la presentación, una serie de gráficos de qué es lo que ocurría antes y después de la formación, en términos de nivel de ingreso, en términos de ahorro, en términos de si la, si el,
el emprendimiento continuaba funcionando, ¿no? Antes y después. Eh, Varias personas consultaron, y te leo las preguntas, sobre el muestreo en ese caso, ¿sí? Una de las preguntas era, una persona entendía que el universo de encuestados había cambiado en uno de los controles y pregunta qué elemento de control se aplica. Otro preguntaba, una pregunta, para el análisis ex ante y ex post de la formación, ¿es la misma muestra? ¿Siempre se trabaja con la misma muestra? Pregunta un tercero, para los resultados de diferentes años, antes y después de la formación. Ahí hay una duda Sí, metodológica. sí, nosotros seleccionamos, nuestra muestra sale del grupo de egresados de determinado año de nuestras carreras. Nuestras carreras usualmente eh, terminan a finales de noviembre, principios de diciembre. Con esos grupos, digamos, nosotros esperamos entre 6 y 18 meses, esperamos más o menos 8 o 9 meses y hacemos la encuesta. Y a esas personas les preguntamos, por ejemplo, con los ingresos, ¿cuál era su ingreso antes de entrar a capacitarse, antes de entrar a formarse en el INTECAP? ¿Y cuál es su ingreso ahora? ¿Verdad? Y entonces ahí es donde hacemos la comparación, ¿verdad? Les preguntamos, ¿usted tenía negocio antes de capacitarse eh, o lo tiene ahora? ¿Verdad? Entonces ahí vemos quiénes pusieron algún negocio, algún emprendimiento después de la formación. O sea, la muestra es la misma, ¿verdad? Lo que La muestra cambia, cambia. lo que cambia es la cantidad que nos responde sí o no y cambia a veces la cantidad que nos responde, ¿verdad? Ujú. Hay personas que no nos responden las preguntas. Entonces, digamos, para ese tema se reduce la cantidad de respuestas que obtenemos, pero sí es del mismo grupo. Se reduce el número, es del mismo grupo y ustedes aplicarán mecanismos para asegurar que ambos son significativos, que los Sí, resultados son significativos. Bien. Alguien preguntaba también cómo manejan la situación de estudiantes o egresados que inmediatamente continúan estudiando. Al año siguiente se inscriben nuevamente o continúan otros estudios en, en otro lugar. sí, nosotros les preguntamos cuál es su ocupación después de la formación. Y nuestra muestra sale de personas egresadas, es decir, las que van a media carrera no los encuestamos, ¿verdad? Son Ujú. los que finalizaron la carrera. Si entraron a otra carrera, eh, bueno, hay un número de personas, digamos, nuestros datos son más o menos un 70%, el promedio más o menos 68% de egresados que durante la serie histórica que vimos entran a trabajar, que se insertan laboralmente. Más o menos un 20% que pone en un emprendimiento y un 10% más o menos que sigue estudiando. Tenemos egresados que se van a la universidad. Entonces ellos nos dicen, mire, yo entré a estudiar y ahí termina nuestra encuesta con ellos, ¿verdad? Ya no tenemos más información que requerirles, ¿verdad? Bien. Nos preguntaban también cuando, acá decía una pregunta, ¿se me escucha bien? Porque mi internet está inestable, dice Zoom. Sí, te oigo bien, Rodrigo. Bien. En las buenas prácticas de seguimiento, ¿no? Cuando se le hace el seguimiento y se les pregunta, tú mostraste el tema de salario, el tema de emprendimiento y demás. Se pregunta sobre si se incluye una dimensión de derechos del trabajo, que me imagino que refiere a condiciones de trabajo en alguna medida. Vos mencionaste algo sobre la calidad del empleo. Sí, sí, nosotros, digamos, les preguntamos si tienen un contrato de trabajo. En Guatemala, digamos, el hecho de contar con un contrato ya te da cierto nivel de formalidad. Eh, Todos sabemos, estamos en Latinoamérica digamos, hay condiciones mínimas de trabajo que las leyes establecen. Por ejemplo, en Guatemala el salario mínimo está por 4.300 quetzales, más o menos, pero hay muchos trabajadores que trabajan por menos de eso, ¿verdad? Entonces, digamos, nosotros les consultamos si tienen contrato de trabajo, si tienen acceso al seguro social que ya les da cierto estatus de formalidad al empleo que tienen
y el hecho de contar con la seguridad social, pues les da un beneficio que es la cobertura social, ¿verdad? Un seguro de accidentes, un seguro Mm. médico, tienen cobertura O, médica, tienen o derecho sea, de jubilación en un futuro, ¿verdad? el Entonces, contrato es como un proxy a la calidad del empleo, digamos, a los temas de claro, formalidad y demás. claro, y además, digamos, en Guatemala, nosotros le llamamos prestaciones, no sé si ese es el Sí, sí. término internacional, nos pagan 14 salarios al año, es uno cada mes. En junio se paga el bono 14, que fue el último que se aprobó. En diciembre nos dan otro salario, que es el aguinaldo, y tenemos derecho a vacaciones, ¿verdad? Que hay un mínimo establecido en el Código de Trabajo, ¿verdad? Entonces, el hecho de que tenga el seguro social y esas prestaciones, pues le da la plenitud de la formalidad al empleo y mejores condiciones que alguien que está trabajando en la informalidad. Bien. Otra pregunta que aparecía por acá, en otro orden de cosas, refiere a a si para el tema emprendimiento el INTECAP da un apoyo, digamos, además o sea, además de la formación, si hay procesos de apoyo al desarrollo de emprendimientos. Sí, digamos, dentro de la formación hay unos módulos, hay uno que se llama Desarrollo Personal DPI integral, Ujú. en donde se les dan temas de emprendimiento, un poco de finanzas, un poco de administración, un poco de marketing, para irlos preparando en cuanto al emprendimiento. Nosotros desde el Departamento de Investigación e Innovación hemos insistido mucho en esa necesidad, ¿verdad? Temas como cursos como mercadeo digital, etcétera, etcétera, ¿verdad? Se ha tratado de hacer alianzas, el INTECAP ha tenido alianzas con algunas entidades financieras para que les den financiamiento a los jóvenes para la adquisición, por ejemplo, de herramienta para un taller de mecánica automotriz, ¿verdad? De equipo para un salón de belleza para las personas que egresan de la carrera de esteticismo, que son carreras en las cuales el emprendimiento es digamos, tiene el porcentaje mayor, ¿verdad? De egresados. Entendí. Bien, nos preguntaban también, Carlos, si para un subconjunto específico, que es estudiantes que se acercan a la formación, ¿sí? O sea, personas que se acercan a la formación, pero que no estaban empleadas antes, ¿sí? ¿Cuál es el índice de incorporación al mercado de trabajo si cuando se viene de esa condición de desempleado, de decir así, los efectos son similares, son diferentes a gente que ya venía trabajando? Sí, como vieron ustedes, nosotros medimos antes de la formación cuántas personas trabajaban y cuántas no. El último, el indicador que les mostré era del 41% antes de la formación y después de la formación subió más o menos un 20%, ¿verdad? Ujú. Entonces ahí pues vemos este impacto en las personas que, que egresaron y que lograron insertarse laboralmente. Ujú. Habría que hacer el cruce, ¿verdad? De aquellas que nos respondieron que no trabajaban y cuántas de esas ahora sí trabajan, ¿verdad? Eh, Claro, porque no se los mostré podríamos. acá. Claro, porque podríamos tener gente que trabajaba antes y que de hecho dejó de trabajar. Es poco probable, Claro, ajá, ajá. pero sí, hay otros cruzamientos para hacer. Sí, otros Interesante. cruces con las bases de datos. Igual suponiendo que es poco probable, digamos, en el supuesto de que es poco probable que alguien que estaba trabajando haya dejado de trabajar o que el número sea muy grande, podríamos estimar que hay un 20% aproximadamente de gente que no trabajaba que ahora sí está trabajando. Ajá, ¿No? sí. Según tus números, según los números que que tú compartiste. Em, eh, eso es una pregunta que yo tenía, que la anoté al principio en caso de que la gente no preguntara nada, pero me parece, me parece que hemos tenido muchas preguntas, pero eh, ustedes le preguntan a los participantes y a los egresados por la calidad del servicio de Intecap, ¿sí? Sí,
¿Hacen lo mismo con empleadores? ¿Le preguntan a los empleadores qué opinión tienen de los egresados INTECAP? Fíjate que con esta evaluación que les mostré hoy, no, pero Ajá, hacemos otra evaluación eh, a la que le llamamos impacto de la formación en la productividad de las empresas. ok. Y ahí sí vamos a las empresas a preguntar por nuestros egresados y nos dan, digamos, ciertas calificaciones los empresarios, ¿verdad? Ujú. Por ejemplo, hay quienes nos dicen, mire, es que el desempeño en un ambiente formativo es diferente al ambiente real, ¿verdad? O el equipo que usamos es diferente. Ahí nos dan ellos ese tipo de información, que es una evaluación muy importante también. Perfecto. Entonces eso se hace también. Em, Bien, en principio no tengo más preguntas en el chat, no aparecen más preguntas. Hay una pregunta aquí, una más, Carlos, que si se pregunta, habría que ver si la formación tiene impacto en las tareas específicas que el trabajador luego desarrolla en su trabajo. O sea, si más allá de que le haya permitido conseguir trabajo o si le haya permitido mejorar su condición y demás, si hay una mejora cualitativa en el uso del conocimiento, en el uso del conocimiento, no, de la competencia. ¿Eso se pregunta? En esta evaluación no, porque sería muy complejo. Fíjense que responder una Ujú. encuesta de 73 preguntas en 17 minutos es mucho. Nosotros sabemos que estamos exigiéndole mucho a los jóvenes y de veras responden porque están muy agradecidos con el INTECAP, ¿verdad? Y se Claro. sienten aún ligados, relacionados al INTECAP. Pero si uno le pregunta a una persona en la calle, le pide que le responda una encuesta, es muy complejo. Entonces, a veces nuestras unidades, otras unidades nos piden, mira, preguntarle, agregarle más al cuestionario y realmente yo me opongo porque eso dificulta más la captura de la información, ¿verdad? Entonces, digamos, la construcción de competencias digamos, sería parte de otra evaluación y serían evaluaciones, creo yo, recomendaría yo que fueran específicas, ya fuera por actividad económica Claro. o por familias ocupacionales o por ocupación, porque son estudios que van ya más a mayor profundidad, ¿verdad? No son como para hacerlo en este nivel de estudio. Bien, gracias, Carlos. Yo no tengo más preguntas de momento, estamos en hora, de hecho nos hemos pasado de la hora y vi en cámara hace un momento a Margarita Vallejo del área de cooperación internacional de SENA. Y no sé si desde SENA no quieres, tal vez Margarita, dejarnos algún comentario. Hola, ¿me escucha? Mm, Ahora sí. Sí. Perfecto, Rodrigo. Muchísimas gracias, doctor Carlos, por acompañarnos en este espacio. Agradecemos especialmente la presentación que ha hecho. Creo que ha sido muy pertinente para los temas que nosotros queríamos abordar en cuanto a nuestros egresados y la formación. Agradecerles también a quienes nos acompañaron en este espacio y pues esperar contar con su participación en los otros dos ciclos que tendremos de este webinario. Muchísimas gracias, Margarita. Muchísimas gracias, Carlos. Excelente presentación. Importante el trabajo que hace Intecap en este terreno. De nuestra parte, desde Sinterfor, muy agradecidos también eh, con el SENA y con la posibilidad de estructurar esta secuencia de actividades. Eh, por ende, vamos a ir dejando por acá y les mando saludos y un abrazo a todos. Saludos, mucho gusto. Estoy a la orden. Muchas gracias, Carlos. Saludos a todos.